A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Tenemos una invitada muy especial. Ella es doctora, médico cirujano, es inmunóloga clínica, es además una persona muy influyente en los medios científicos y ha trabajado enormemente en estos temas de que vamos a hablar hoy día. Ella es doctora en ciencias biomédicas, es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y ex senadora universitaria. Se trata nada menos que la doctora Mercedes López Niche. Doctora, encantado de tenerla acá. Muchas gracias por la invitación, doctora Arellano, muchas gracias. No, al contrario. Hoy día vamos a hablar de un tema que está muy... Ustedes saben que la epidemia del COVID fue tremenda, pero la verdad es que se saben detalles mucho más interesantes ahora respecto del COVID de lo que se sabía antes. Ella es especialista en esto y nos va a dar una pequeña pincelada de lo que es el COVID actualmente, en el año 2025. ¿Qué se entiende por COVID? Mirándolo hacia atrás y ya entendiendo los mecanismos de acción de este virus, que nos va a dar más detalles respecto de la acción, de cómo este virus actúa, porque eso es materia que antes no se conocía muy bien. Actualmente hay numerosa evidencia y ella nos va a explicar. Adelante, doctora. ¿Qué es el COVID? Bueno, eso es una muy buena pregunta. El COVID realmente es la enfermedad, ¿sí? Es la enfermedad causada por coronavirus. Y por un coronavirus en particular, que fue el SARS-CoV-2, que es el SARS-CoV-2, ¿sí? Los coronavirus son virus muy frecuentes, ¿sí? Una familia muy amplia de virus, que tiene como dos familias importantes. Uno, los coronavirus que producen infecciones respiratorias muy simples, que no han causado ningún problema, y otro grupo que se fue separando de este grupo, que también es un coronavirus, y que fueron dando brotes epidémicos antes del SARS-CoV-2, antes del virus que causó la pandemia. ¿Sí? Y estos virus que antecedieron al SARS-CoV-2 eran virus que producían infecciones respiratorias que en algunos pacientes eran muy graves y podían causar la muerte de los pacientes. Y la otra característica que tenía era que eran muy contagiosos y por lo tanto hacían brotes epidémicos, que se llama, donde un gran número de personas se contagiaban. ¿Y cuántos años antes pasó esto? 10 años antes empezaron a aparecer estos nuevos coronavirus hasta la aparición del SARS-CoV-2 el año 2019. ¿Sí? ¿Y qué hacía que fueran tan contagiosos estos virus? Bueno, el coronavirus fue cambiando. Los virus en general van cambiando, los patógenos en general van cambiando y se van acostumbrando al huésped donde viven, ya sea un animal o sean nosotros, ¿sí? Los humanos. Y esas cosas como de costumbre, de cambio que van teniendo, los van llevando a adaptarse a los nuevos huéspedes. Y a veces esos cambios producen que algunos virus sean mucho más contagiosos y en algunos casos que produzcan una infección mucho más severa en algunos individuos, ¿sí? Los coronavirus en general y SARS-CoV-2 en particular se conocen como una zoonosis, es decir, es un virus que salta de un huésped animal al huésped humano, que es bastante común, ¿sí? Es bastante común. Y esta contagiosidad que tiene este virus hace que cuando la persona, o sea, cuando se transmite de persona a persona, esta contagiosidad, ¿en qué se basa? ¿Qué tiene el virus que lo hace tan contagioso? Los virus son más contagiosos por dos motivos en general. Uno, porque tienen los virus respiratorios, estamos hablando, vamos a circunscribirnos en virus respiratorios. Uno, que tienen una alta tasa de replicación, es decir, que se multiplican muy rápido y causan muchas partículas virales que le llamamos en la vía respiratoria superior. Y por lo tanto los sujetos en el momento de hablar, toser, estornudar, la expelen hacia el medio ambiente. ¿Sí? ¿Son partículas virales o son virus? En general hablamos de partículas virales o virus. Virus, ya, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo, ya, sí, perfecto. es lo mismo. Y entonces esa es una forma. Y la otra forma que tiene que ver con la contagiosidad es que esta replicación, o sea, esta multiplicación de estos virus tan fuerte,
se haga en un periodo en que el paciente, la persona infectada, no tiene síntomas. Entonces son dos cosas que en este caso afectaron. En el SARS-CoV-2 en particular, si bien el periodo asintomático que le llamamos nosotros, que es el periodo que pasa entre que una persona se contagia y el virus empieza a multiplicar en su cuerpo y tiene los síntomas de la enfermedad, es relativamente corto, ¿sí? El punto era que aquí teníamos dos poblaciones de personas. Una que se infectaron y que fueron totalmente asintomáticas, es decir, que no hicieron la enfermedad, pero el virus sí se multiplicó en ella y ella, al hablar, toser o cualquier cosa, sacaban el virus de su cuerpo hacia el exterior. Sin estar enfermo. Sin estar enfermo. Claro. Y esas fueron en general las personas más jóvenes, en este virus en particular. Entonces las personas jóvenes en general se infectaban, una gran proporción de las personas jóvenes no tenían síntomas, pero sí estaban replicando el virus. Y eso, claro, llevó a que el virus se expandiera por toda la población. En el caso del SARS-CoV-2, como fue también la influenza española, que fue la otra pandemia grande que tuvimos a comienzos del siglo XX, era un virus que era totalmente desconocido para nuestro cuerpo, totalmente desconocido para nuestro sistema inmune. Y por lo tanto, cuando el virus se introduce en la población, lo que pasa es que la población no tiene ninguna inmunidad previa, es decir, su sistema de defensa no está preparado previamente para... No habían vacunas. No habían vacunas, pero tampoco habíamos tenido contacto con el virus. Cuando nosotros nacemos, nosotros ahora tenemos dos tipos de fortaleza. Primero las vacunas, ¿sí? Que a nosotros nos vacunan durante los primeros años de vida, lo que hace que el sistema de defensa esté preparado para enfrentarse a los virus cuando los niños se encuentran con ellos. Y la otra es el mismo virus circulando en el medio ambiente que va preparando al sistema inmune para responder más eficientemente a la infección. Con el SARS-CoV-2 no teníamos ni vacuna y no estaba ese tipo de virus, ese virus en particular no estaba dando vuelta en la población. Y eso fue lo que causó la pandemia, ¿sí? Entonces ahí se juntó, primero que era un virus que tenía una alta tasa de contagiosidad, primero porque se multiplicaba en una fase en donde los pacientes no tenían síntomas, claro. Y otro que la población no estaba, digamos... ¿Eso significaría de alguna manera que los niños que nacieron ahora, en los últimos 5 años, están más preparados para resistir nosotros el COVID? Estamos mucho más preparados. Pero a pesar de, sin vacuna, sin hablar de las vacunas. Sin hablar de las vacunas, o sea... ¿Los niños estarían más preparados para enfrentar? Mira, y esto es una cosa bien importante. La inmunidad, este sistema de defensas que tenemos nosotros, funciona mejor cuando está en contacto con los microorganismos, los virus, las bacterias, ¿sí? Entonces, nosotros todo el día estamos en contacto con distintos virus y distintas bacterias. Tomamos el metro, tomamos la micro, vamos al consultorio, vamos a una sala de clase y los virus están ahí. Y nosotros estamos teniendo ese contacto y con ese contacto nuestro sistema inmune aprende, ¿sí? Ahora, cuando toda la población tiene ese contacto con los virus y aprende nuestro sistema inmune de ello y por lo tanto responde mejor, hay una proporción de los pacientes que su sistema inmune por algún motivo, ¿sí? O su cuerpo es mucho más susceptible a enfermar gravemente, ¿sí? De acuerdo. ¿Ya? Para eso están las vacunas. Las vacunas es para proteger a esa proporción de nuestra población que sí o sí va a tener una peor respuesta en este contacto que tenemos totalmente normal con los patógenos. En el caso del SARS-CoV-2, esa población es la población mayor de 60 años, las personas obesas, las personas con diabetes o hipertensión arterial. Esas personas son mucho más susceptibles que en el momento en que ellos se encuentran con el virus, en vez de que su sistema aprenda y los proteja adecuadamente, el virus puede ingresar, puede multiplicarse, puede matar al paciente finalmente. Entonces, esos pacientes deben ser vacunados, ¿sí? En cambio, el sarampión es un virus que afecta a la población infantil, particularmente a los menores de 1 año, que no logran durante su encuentro responder adecuadamente a este virus y muchos de ellos enferman gravemente y mueren. Por eso vacunamos a los niños
contra el sarampión. De acuerdo. ¿Sí? Entonces nosotros en la pandemia en el fondo tuvimos dos problemas. Primero, este virus nuevo, y segundo, que como no nos podíamos contagiar porque no habían vacunas disponibles todavía y había una proporción de personas que era muy susceptible a la infección, tampoco conocíamos la dinámica del virus. Entonces nosotros además tuvimos el problema que nos aislamos de este medio ambiente lleno de microorganismos, y eso, claro, hizo que nuestro sistema inmune también estuviera más debilitado. Entonces, por eso hoy día estamos viendo todavía hay réplicas, ¿sí?, del gran terremoto que fue la pandemia. Claro que sí. Ahora, este virus tiene también características particulares respecto a los mecanismos de daño que produce en el ser humano. Sí. ¿Qué podrías decirnos respecto de eso? Claro, mira, es bien interesante eso, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa de las enfermedades a los patógenos. Hablamos de patógenos a los microorganismos que son dañinos. Y la verdad es que muchas veces estos patógenos no son los que producen el daño final. Muchas veces el mismo sistema inmune, el mismo sistema que nos está defendiendo en contra de esos patógenos, que se altera, falla su regulación, sobrereacciona y termina matando al paciente. Eso fue lo que se vio en el SARS-CoV-2. En el SARS-CoV-2 severo, en los pacientes que murieron, fue el mismo sistema inmune desregulado que está sobreactuando el que los mató. ¿Y cómo se produce, así bien corto, bien preciso, cómo se produce la muerte? ¿Por qué se produce la muerte en un sujeto? En general se produce por una inflamación que se produce a nivel pulmonar y vascular. Se producen inflamaciones en esos dos lados, y eso significa que el pulmón se llena de agua y de células, y la parte vascular, la arteria y las venas, las arterias y venas más pequeñas, se trombosan, se tapan con un coágulo. O sea que tanto por el aire no llega a los pulmones, por decirlo así, y la sangre no transporta el oxígeno al resto del cuerpo. Eso es lo que pasa. Esa es la causa de muerte de la mayor parte de los pacientes. Por eso tuvieron que estar en las unidades de cuidado intensivo, por eso se ponían anticoagulantes, por eso se ponían ventiladores mecánicos para ayudar. Y esas dos cosas, tanto el agua dentro de los pulmones como la sangre que no corría ahí, era causado por el sistema inmunitario, no por el virus. No por el virus. Es la respuesta inmune. Ahora, no solamente se ve en este virus, el virus, por ejemplo, la hepatitis, los virus de la hepatitis A funcionan igual. Es el sistema inmune el que al reconocer la célula hepática infectada, destruye la célula hepática. ¿Y eso cómo se vio en los pacientes inmunosuprimidos? Fíjate que en los pacientes inmunosuprimidos tuvimos respuestas que fueron variables. O sea, efectivamente estos pacientes tienen mayores tasas de infección, pero no vimos tanta mortalidad. Y eso puede deberse a varios factores, entre otros que eran pacientes que eran muy cuidados, ¿no? Entonces esos pacientes fueron los que primero se aislaron. Donde vimos más mortalidad fueron en los sujetos mayores, particularmente en los mayores de 70, y en aquellos más jóvenes que eran obesos, diabéticos y hipertensos. Pero que eran inmunocompetentes, es decir, tenían la inmunidad buena. Tenían la inmunidad buena, pero podemos discutir ahí después, cuando tengamos un poquito más de tiempo, de que en el fondo esos pacientes que están obesos, diabéticos, hipertensos, tienen un sistema inmune que está un poquito más activado que el resto de los sujetos. Perfecto. Bien. Y así hemos conocido un poco más acerca de este virus y de estas características del virus. Vamos a hablar en otro capítulo acerca de esto un poco más en profundidad, y agradecemos mucho a la doctora Mercedes López haber estado acá con nosotros. Encantado de recibirla y la invitamos y la dejamos cordialmente invitada para nuestro próximo capítulo. Muchas gracias. Nos vemos en un capítulo más de Neurología y algo más. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.